amigas y amigos. Les damos la bienvenida a este programa número 484 de La Conjura en este 3 de marzo del 2025. Y creo que hoy se celebra además el Día Mundial de la Naturaleza por la ONU. Y me parece que es un tema que hay que comentarlo porque justo es este tema medioambiental que nos ocupa. De la vida silvestre. De la vida silvestre, mira, qué bueno. Pues bienvenidos amigos a La Conjura, maestro Bielma. Buenas tardes a todos. Toñonemi. Buenas noches. Martín Quitano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, hoy vamos a tocar dos temas particularmente importantes. El primero de ellos tiene que ver con la postergación sobre la ley contra el nepotismo, que la semana pasada se discutió en el Senado y que ha tenido una serie de repercusiones y aún hoy por la mañana todavía se comentó algunas cuestiones en la conferencia del pueblo de la presidenta Coná. Y el otro tema tiene que ver con la extradición de 29 líderes criminales a Estados Unidos. Es un tema también muy importante porque pues va a tener seguramente repercusiones en temas de seguridad, en temas de soberanía, ¿no? Que se ha venido platicando ahí, no repercusiones en términos de lo que pudiera suceder como soberanía, sino en el discurso, ¿no? Que se ha venido generando. Y en términos de, pues también jurídicos, porque ahí hubo ahí una serie de afirmaciones de parte del secretario de Seguridad respecto a los jueces, hubo una contestación por parte de la ministra presidenta. Entonces son temas muy importantes, muy interesantes que vamos a tocar en esta noche. Bien, maestro, usted quiere empezar con esta análisis, con esta discusión en el tema de postergación sobre la ley contra el nepotismo. Sí, pues es un tema de actualidad en México que puso justamente sobre el tapete nacional de las discusiones la Presidenta de la República cuando envía al Senado su iniciativa en contra de la no reelección inmediata y en contra del nepotismo. Hay bastantes aristas en este asunto. Uno que salta de primera intención es justamente la diferencia que hay entre aquellas iniciativas, aquellas promociones legislativas del presidente López Obrador, a las que no se les cambiaba ni una sola coma, y esta, que sustantivamente están prolongando su vigencia, no en el 27 como quería o quiere la Presidenta de la República y propone, sino hasta el 2030. ¿Y por qué? Y ese es el fondo del asunto y algo muy importante porque tiene que ver con el estado de cosas en que se encuentra el partido Morena y las divisiones que hay en su interior. ¿Por qué se pospone o por qué se difiere la fecha del 27 al 30 en la vigencia de esta ley una vez que se apruebe? Porque aún no se ha aprobado. Está en discusión en la Cámara de Diputados y quizá las gestiones de quienes están a favor de la propuesta de la presidenta pues tengan éxito, lo cual se ve muy difícil, por cierto, porque pues ya está aprobada en la Cámara de Diputados a través o por un convenio que hubo entre el Partido Verde Ecologista y el dirigente de la Jucopo del Senado. ¿Cómo va a resultar esto en la práctica electoral nacional? Pues simple y sencillamente que en Guerrero, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en muchísimos municipios de la República se van a seguir dando este tipo de nepotismo, de este fenómeno por el cual pues quien está en poder trata de que lo suceda un familiar. Cosas de un tercer mundo, por supuesto, de una democracia todavía inmadura que no alcanzamos todavía a componer los mexicanos. Bien, maestro. Usted hablaba ahí de algunas cuestiones de tensiones políticas entre Morena, sus aliados, las dificultades además de la presidenta Sheinbaum para consolidar su liderazgo dentro del partido y inclusive dentro del propio
administración pública, ¿no? Surgen ahí figuras en el Senado, como son Ricardo Monreal, perdón, es en la parte de la Cámara de Diputados Ricardo Monreal, en la parte del Senado el senador Adán Augusto, y bueno, ahí hay una lucha interna por el control, como lo mencionábamos, del partido, por el poder dentro del propio Morena. Se vislumbran ahí roces, medición de ver quién tiene más poder que otro de diversos partidos. Nemi, ¿qué nos puedes comentar de este tema? La figura del nepotismo agravia mucho a México, y yo recuerdo un caso, era chamaco, muy emblemático, de cuando el presidente López Portillo, en la plenitud del pinche poder, designó a su hijo José Ramón subsecretario de Programación y Presupuesto. El escándalo fue de una magnitud impresionante. El presidente López Portillo era un gran orador y siempre la libraba con expresiones que fueron quedando en la historia de la literatura política, y decía que su hijo era el orgullo de su nepotismo. Pero otro asunto igualmente crítico fue la designación de su hermana como directora general de Radio, Televisión y Cinematografía, que entre otras cosas provocó por su ineptitud, sus caprichos, la destrucción de una cantidad irrecuperable de archivos de la Cineteca Nacional. Y bueno, ya que decir del caos en que sumió a la televisión pública mexicana. Hubo directores del Canal 13 a los que cambió en menos de 24 horas. El nepotismo no solamente es heredar los cargos. Por ejemplo, Guadalupe Tadei, la actual presidenta del INE, tiene una cantidad inenarrable de familiares, le han probado más de 30, trabajando en la estructura del gobierno. Berta Luján es mamá de la ex secretaria de Gobernación, ex secretaria del Trabajo y ahora presidenta nacional de Morena. Martí Batres, que fue jefe de gobierno, secretario de gobierno de la Ciudad de México, ahora es director general del ISSSTE, y su hermana es ministra de la Suprema Corte. Yo, que no fui a la escuela, que soy un analfabeta, sé más derecho que la ministra y la reto a una discusión jurídica. Sin embargo, ella es ministra de la Corte y yo no. Y podría seguir enumerando a Felipa, la prima hermana del presidente, con sus contratos, al propio Andrés Chico, el Junior, que tiene la vocación de ser sucesor de su papá, y que en los 6 años del gobierno de Andrés despachó en Palacio Nacional. Es un problema grave, porque los morenos han llegado a extremos tan espantosos como el de Félix Salgado Macedonio, que cuando fue impedido por los tribunales, porque se le acreditó que está acusado de muchos casos de agresiones sexuales, de violencia contra las mujeres, violaciones reiteradas, entonces simplemente se quitó y puso a su hija como gobernadora de Guerrero. Pero el fondo del tema, ya no me da tiempo, es que hacía muchos años, muchos, que un presidente de la República era incapaz de sacar adelante sus proyectos. Aquí lo que está en discusión es que la presidenta Sheinbaum está adquiriendo un rol cada vez más simbólico, y tanto el líder del Senado como el líder de la Cámara de Diputados, una de dos, o están por la libre y respetando a la presidenta, o están recibiendo instrucciones desde la chingada, el rancho del presidente López Obrador, para impedir que la presidenta tenga un auténtico liderazgo. Recuerden ustedes la cuestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya platicamos de eso. Bien, interesante la propuesta que planteas, el análisis histórico además en términos de lo que es el nepotismo, pero esta propuesta que la presidenta concibió desde el 5 de febrero en el acto de conmemoración de la Constitución en Querétaro, muchos analistas y muchos políticos insinúan que esta reforma es discursivamente efectiva, sin embargo superficial, y no aborda el problema de fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque mencionan que ya existen leyes que abordan esta parte del nepotismo. Está la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley General de Responsabilidades Administrativas que consignan estos hechos. Sin embargo, se insiste en establecer esta ley que pues mencionan que no es una ley de fondo, sino discursivamente provechosa para el gobierno en turno.
Bueno, amigo. más allá de que tendremos una segunda ronda, supongo por el tiempo que hemos acordado para estos dos temas que vamos a tratar, creo, mi querido Toño Lagunes, que yo comenzaría planteando algo que ya perfilaron tanto Alfredo como Toño Nemi respecto de qué significa al final de cuentas este golpe político a la presidenta en relación a que frente al no se le mueve ni una coma de las iniciativas, como ya lo planteaba Alfredo Bielma, de las iniciativas del presidente López Obrador, podemos hacer prácticamente que esto se postergue el tiempo que queramos, y decidieron que fuera hasta el 2030. Por ejemplo, en el caso puntual de la primera iniciativa presidencial de la presidenta Claudia Sheinbaum como tal, lo cual no es poca cosa como mensaje político. Y en ese sentido creo que tiene un alto significado de que o efectivamente hay una amenazación de las fuerzas para imponer una construcción propia por parte de Claudia Sheinbaum a partir de lo que puedan decidirse desde otros espacios, y recuperamos el viejo refrán, no recuerdo de quién fue, Alfredo, de Calles o de Álvaro Obregón, que la gente decía: quien gobierna está en Palacio Nacional, pero quien manda está en tal calle, ¿no? Que efectivamente te significaba lo que ahora pareciera que está sucediendo. Bueno, más allá de esta parte que es profundamente discutible y que nos va a enfrentar también al tema siguiente de la extradición de los 29 líderes, que se le está dando la beligerancia a la presidenta Claudia Sheinbaum como una persona que tomó la decisión atrevidamente, casi con esta decisión de romper la estrategia de abrazos no balazos, ¿no? Y de favorecer ya una salida no por procedimientos jurídicos normales, sino más allá de eso, se estableció una condición que nos permite ver o dudar de cuál será el mejor de los escenarios para calificar la forma de comportamiento que está teniendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, la iniciativa es una iniciativa de nepotismo electoral contra el proceso electoral, porque efectivamente administrativa ya tenemos reglas que impiden que esto pueda estarse dando, aunque la historia pasada y reciente nos ha mostrado que ha habido una violación sistemática, ahora más que nunca, y eso es lo descarnadamente negativo, porque se supone que teníamos un ejercicio administrativo diferente, un ejercicio de gobierno distinto, y lo quiero retomar no solamente ya por los elementos que presentaron a nivel nacional, sino en el caso de Veracruz, el ejemplo, el caso particular del ejemplo del gobernador Cuitláhuac con un primo hermano como subsecretario de administración de la Secretaría de Finanzas, y su hermana o la que se especula, su media hermana, que fue nombrada secretaria del Trabajo. O sea, más allá de que él haya dejado diputada federal o diputada local después, pero efectivamente contra la ley, contra una ley ya vigente, el gobernador Cuitláhuac tuvo el atrevimiento de nombrar a un familiar de él directamente. Primo hermano. No, me refiero a la secretaria del Trabajo, a Doreni Cayetano, aunque se quite el García, se la pudo nombrar como secretaria del Trabajo, que depende directamente del gobernador como tal. Así es. Sí, efectivamente esta ley que se impulsa tiene que ver exclusivamente con la parte de cuestiones electorales, ¿no? Y en la parte administrativa, pues ha sido letra muerta, porque no solo en Veracruz, sino ya lo han platicado, a nivel nacional también ha existido y existen una serie de ejemplos que tienen que ver con el nepotismo, ¿no? Hacían un análisis, lo leí por ahí, respecto a los gobernadores que han estado desde el 2000 al 2025. De esos gobernadores, solo 3, partiendo que se diera esta ley, que estuviera vigente, solo 3 de ellos pudieran haber tenido pues, repercusiones o en algún momento limitaciones para no poder ejercer. Uno de ellos fue Puebla, Baja California Sur y me parece que Coahuila, ¿no? Que esos eran los 3 gobernadores que de alguna manera pudieran haber sido afectados si estuviera vigente esta ley. Es decir, el 88% de estos gobernadores hubiera pasado sin mayor problema y solo el 12%, es decir, no tiene una efectividad tan de peso como lo es en el área administrativa, ¿no? Que es donde el mayor casos se han observado de nepotismo y de corrupción por este hecho. Maestro. A ver, si leemos el texto de la iniciativa, nos podremos dar o percatar que no hace referencia a lo que deben hacer los partidos políticos en torno al nepotismo.
porque además en ese enjambre de posibilidades de que se puede dar el caso de nepotismo político en México, los partidos juegan un rol importante. Y lo vimos ahora justamente con la declaración de la presidenta de Morena en apoyo a la presidenta de la República cuando dijo que Morena no va a postular casos de esta naturaleza. Con esto, con ese solo hecho, limita sustantivamente muchas posibilidades de nepotismo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si Morena no postula un Monreal en Zacatecas, difícilmente pudiera ganar. Si Morena no postula en Guerrero al padre de la actual gobernadora, difícilmente pudiera gobernar. Es decir, se otorga a la oposición una posibilidad extraordinaria para poder derrotar electoralmente a quien quiera hacer este tipo de prácticas. Por otro lado, ¿por qué lo propone la presidenta de la República en momentos tan difíciles para su gobierno? Porque debemos coincidir que ella está viviendo difíciles momentos, su gobierno está viviendo momentos muy difíciles por la extraordinaria presión que tiene parte del presidente Donald Trump y de muchos otros problemas en el país. Esa es la cuestión, el contexto, no tanto lo que pudiera significar el nepotismo, porque esto en la democracia, en el ambiente político mexicano se ha venido viendo desde siempre. Cómo se formó la clase política devenida del Partido del Revolucionario Institucional justamente con esto. Los políticos ya encumbrados ayudaban a sus cachorros, a sus cachorras, para darle paso en el ambiente político. Y lo mismo esto no es nuevo, esto tiene que ver con la inmadurez democrática que padece la nación mexicana. Muy bien, maestro. Efectivamente, esta práctica se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Existían las críticas, ¿no?, de que el viejo priismo, el priismo de antaño, es quien generaba este tipo de prácticas. Y en el proceso, inclusive en la campaña de la presidenta, mencionaba que iba justo a proponer este tipo de leyes para erradicar este tipo de prácticas. Y bueno, pues en esta pelea o en esta rispidez por el poder o evaluar o demostrar quién es qué grupo tiene el poder ahora, le han restado justo esto, lo que mencionaban ustedes, la posibilidad de que la presidenta ejerza realmente su poder, demuestre que realmente que tiene el control de los grupos políticos, de su propio partido. Y bueno, que estaban comentando hace un momento que estos dos grupos que se definen o que se verifican de manera muy clara y muy puntual con este tipo de propuestas, y que ahora sí le metieron, no una coma, sino le metieron tiempo al tema. ¿Qué puede generar esto a futuro? Bueno, partamos de una base. El actual gobernador de Zacatecas es hermano del actual líder de la Cámara Federal de Diputados, que ya fue gobernador, que ya fue senador, que ya fue diputado, muchas veces por el PRI, por cierto. El presidente municipal de Fresnillo es su hermano. Y ahora es senador. Y ahora es senador. Bueno, en el caso de Veracruz es patético porque vino el presidente López Obrador a decir que no era cierto, que el diputado Eleazar Guerrero, a quien hoy la Autoridad Superior de la Federación responsabiliza como quien directamente mal ejerció y presuntamente desvió más de 5,000 millones de pesos solo en la última parte del gobierno de Cuitláhuac, no era primo hermano del gobernador. Y de la manera más corriente, Cuitláhuac dijo que si no le querían que le preguntaran a su abuelita. Bueno, resulta que Eleazar Guerrero, claro que es primo hermano además se formó Eleazar Guerrero en la misma área financiera en tiempos de Fidel, de Duarte, y bueno, pues cuando su primo llega por Morena las cosas cambian para él. Fue candidato a alcalde de Jilotepec y perdió
perdió la elección, se acaba de hacer una mansión pantagruélica y soñó y gastó dinero de los contribuyentes pensando que podía ser gobernador de Veracruz. Bueno, luego el tema de la hermana de Cuitláhuac, que llegó al extremo, escuchen esto por favor, de cerrar el viaducto bajo el parque principal de Jalapa, cerrar completamente una vialidad primaria de la ciudad para tomarse fotografías como si fuese un modelo, y por cierto, burlándose, diciendo esta famosa frase, a disfrutar lo votado. Pudo haber dicho a disfrutar el fraude electoral, pero bueno, no se le exige. En el fondo de todo esto subyace el tema ético, no que eran diferentes, no que tenían por encima de todo no mentir, no traicionar y no robar. Y hoy sabemos las inmensas fortunas, por ejemplo, de Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad, pero de sus hijos, que ya boletinados, que ya expuestos, siguieron vendiéndole cientos de millones al gobierno de la República. Se acaba de descubrir un fraude gigantesco con una medicina para la diabetes en el Seguro Social, una facturita de más de 56 millones de pesos, y resulta que la empresa está instalada en un poblado indígena de Puebla, en un domicilio que nadie encuentra, pero eso no es lo importante. Lo importante es que los representantes legales de la empresa tienen parientes dentro del gobierno. Y podría seguir. Aquí la pregunta de fondo es, ¿en dónde está la diferencia? Bueno, yo diría que sí son diferentes porque son peores, son más ambiciosos, más atrabiliarios. Y me apena la posición de la presidenta Sheinbaum, porque se las está viendo muy complicadas. Y ojo, quiero advertir algo, ya lo hablaremos en el siguiente tema, incluso sin Trump, incluso sin esta brutal andanada de parte del gobierno vecino, estaría difícil para el gobierno de la República, muy difícil. Bien, pues observamos con lo que menciona el maestro, lo que menciona Toño, que el verdadero problema del nepotismo justo radica, ¿no?, en las redes de poder y de influencia, ¿no? Y lo vemos en ejemplos en Sonora, ¿no?, con el gobernador y su hijo, ¿no? Lo vemos con el gobernador de Puebla recientemente, que nombró a su hijo también en un puesto honorario, ¿no? Lo vemos en Veracruz también, ¿no? Con asesorías honoríficas, ¿no? Que pues aparentemente no es nepotismo, según ellos, ¿no? Y podemos seguir la lista respecto a lo que está sucediendo actualmente, y que justo es atacar esas. Yo creo que lo importante es atacar esas redes, ¿no?, de influencia y de poder, para poder mitigar, y qué bueno que sería que totalmente acabar con el nepotismo en el país, que mucho daño ha hecho y que sigue dañando las arcas públicas, sigue dañando la visión de la política, de los políticos, mi estimado amigo. No, por supuesto, Toño. Fíjate que el problema tiene que ver más con esta construcción de discurso y de narrativa que forjó el proyecto del presidente López Obrador, en donde efectivamente planteaban que eran diferentes y que iban a hacer cosas diferentes. Alfredo Bienma anota con justa razón que no es un fenómeno actual solamente, sino que es un fenómeno que se ha venido planteando como un proceso de construcción de la clase política mexicana en su inmadurez democrática, y yo le agregaría en su poca calidad ética y de moral pública. Creo que en este sentido la famosísima revolución de la conciencia se quedó mucho más que corta como planteamiento teórico, como planteamiento argumentativo de la narrativa del actual gobierno, bueno, y del gobierno de la Cuarta Transformación, para hablar en lo general, y que al menos lo que intentó hacer la presidenta con esta iniciativa, se la tiraron al bote de la basura con un argumento también absolutamente fuera de lugar. O sea, el argumento fue que fuera de lugar en el sentido de lo profundo que significa. Dijeron que fue a partir de una petición del Partido Verde Ecologista de México, de un acuerdo necesario para mantener la mayoría. O sea, la alianza para el control del poder por encima de cualquier principio que se supone ellos hacían parte fundamental de su quehacer y de su condición de ejercicio político y de ejercicio público. Y es ahí donde se mella la construcción de una esperanza, de un ideario, de una
expectativa favorable por parte de amplios conjuntos sociales que en función de eso también favorecen la descalificación y el desprecio hacia la política y hacia los políticos. Y en este sentido creo que yo creo que es una gran derrota de la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la narrativa de la Cuarta Transformación, que tendrá alcances de mayor calado en función de lo que estamos viviendo cotidianamente, y es el desinstalar cualquier condición de esperanza futura, porque los que ofrecieron en su narrativa, que los aupó, que los llevó al poder de la manera en que lo llevó, estoy hablando del 18, ya no planteamos el 2024, pues simple y sencillamente fueron unos más de los políticos, de los politicastros, de la politiquería, de la que tanto desdeñó y habló mal el expresidente López Obrador, que simple y sencillamente ocuparon el discurso y el hartazgo, el discurso de ellos y el hartazgo de un amplio sector de la población frente a lo que habíamos vivido históricamente, para poder aprovecharse de manera ruin, de manera ahora cada vez más desvergonzada, que eso es el otro problema. Ni siquiera se cuidan de generar alguna expectativa de guardarse o de ser discretos, simple y sencillamente en el rollito del ser diferente, sí, efectivamente, son más desvergonzados. Quisiera un apunte breve. Cuando en 2013 me nombran secretario de Salud de Veracruz, mi hermano el mayor tenía 7 años trabajando en la dependencia. Era administrador de un hospital. No se imaginan ustedes la madriza sangrienta que me pusieron a mí. Y particularmente un individuo, Luis Velázquez Rivera, me dedicó decenas de columnas, a sabiendas de que era una infamia lo que estaba haciendo, pero que lastimaron sobre todo a mi hermano, un jefe de familia con necesidades, etc. Me vi en la necesidad de despedirlo, me vi en la necesidad de correrlo, para satisfacer las ansias de una gente como este individuo y muchos más. Yo entiendo que una ley contra el nepotismo puede ser violatoria de los derechos de las personas. Si tu hermano quiere estar en política, ¿por qué? O sea, ¿cómo se lo vas a impedir? Bueno, entonces hay que irse con tiento. Una ley no sirve. O sea, una ley no sirve porque cualquiera que se ampare contra esa ley de la presidenta la va a ganar. O sea, el que él ejerza una función pues no le impide a sus hermanos que participen en su legítimo derecho de la vida pública y de la vida política. El tema está en la congruencia, el tema está en la conciencia, el tema está en los valores con los que uno realmente hace servicio público. Digo, aquí está más que claro que han venido a atracar, a hartarse. Ojo, porque esto va de la mano no solo con nombrar a mi parienta Felipa, no solo con regalarle contratos multimillonarios de Pemex, va de la mano con el no haber hecho licitaciones en casi 8 de cada 10 contratos que dio el gobierno de la República. Va de la mano con que el hecho de que lo que se gastaron en el aeropuerto de Santa Lucía sea un secreto. A ver, ¿como por qué el gasto público en una obra de infraestructura es un secreto de seguridad nacional? Pues en el conjunto, lo que pesa, lo que duele, lo que lastima, más allá de que hayan faltado el respeto a la presidenta y hayan desconocido su liderazgo, algo insólito en la política nacional, lo que realmente pesa es esta carencia de moralidad, de principios y, por supuesto, la gran mentira y la gran falacia que fue la honestidad valiente. Y de esos ejemplos tenemos no solo el que se ha mencionado. Oye, Toño, creo que todavía tenemos un poquito Sí, de tiempo sin la producción. Nada para cerrar un minuto, y también le tocaría a mi querido Alfredo el asunto de lo que va a pasar en Veracruz, porque al final de cuentas, candorosamente, para usar una palabra relativamente correcta y aplicarla a esto, candorosamente la presidenta habla de que ojalá y su partido no se comprometa a no favorecer este tipo de acciones de nepotismo electoral. La presidenta nacional de Morena dice que no lo van a permitir ni en Veracruz ni en Durango, creo es el otro estado donde hay elecciones Mientras aquí lo que estamos mirando en el caso de Veracruz es que están desatados los demonios y que muy poco probable que es que le hagan caso. No sé si el ordenamiento de Morena vaya a ser de tal manera, de tal magnitud, que efectivamente frene esto. Pero creo que se abre otra página posible en la simulación de esta cuestión política.
Pues qué tal si el que no va por Morena se presenta por el Verde, que van en alianza, y se dice que efectivamente se respeta la condición de Morena, pero pues desgraciadamente, como sucedió en favorecer el posponer el asunto del nepotismo, simplemente es cuestión. ¿Qué dijo la presidenta reconociendo las palabras del presidente López Obrador? Hay que hacer lo posible, simple y sencillamente, prácticamente en la política, lo que se pueda. Y bueno, pues efectivamente lo que se puede es que van a garantizar que buscándole vías esto no cambie. Mira, de este tema que tú mencionas, justo hoy en la mañana lo mencionaba la presidenta, porque sacaron a colación el tema de Félix Salgado, ¿no? Y que ha estado ambiguo en sus declaraciones, y particularmente le preguntaron sobre el tema. Ella dijo que esto no es personal y que se vería mal desde su perspectiva, y que además el pueblo así lo consignaría, que alguien que siendo de Morena y si los propios partido no le da el espacio, pues se vería mal y el pueblo lo consignaría así, de que se fuera por otro partido. Maestro, por sus conclusiones. Justamente Félix Salgado Macedonio ha estado muy preciso, muy preciso, y además los mensajes que ha mandado son contundentes. Cuando cita los artículos de la Constitución diciendo que se le está limitando su derecho a participar. Esto es algo cierto, por supuesto, como dijo Toño, se amparan, no va a llegarse a ese extremo, por supuesto, y simple y sencillamente se les da la oportunidad. El asunto, y vuelvo a lo mismo al principio, ¿por qué lo presenta la presidenta Sheinbaum? ¿Acaso sus asesores no le comentaron todas las implicaciones que pudiera tener esto? Porque esto no resuelve absolutamente nada, lo del nepotismo, es una cuestión electoral, muy limitada a lo electoral, porque nepotismo en la administración pública existe, y es allí justamente donde debiera, o también debiera combatirse en ese espacio. Creo que es algo que va a dar mucho de qué hablar, y que además la presidenta pues tendrá por allí sus bemoles, pero por algo lo hizo, por algo, porque lo pudo haber hecho en contra de Monreal, lo pudo haber hecho en contra de Félix Macedonio, lleva dedicatoria necesariamente, y no porque ella lo quiera, sino porque las condiciones objetivas allí están, y quién se lo pudiera discutir. Bien, pues queda ahí en el aire el motivo, el por qué o el para qué esta propuesta. Se verá en las próximas semanas, meses tal vez. Viene la discusión en la Cámara de Diputados justo sobre esta ley, y ya seguramente se verán algunos temas de relevancia que tienen que ver con lo que plantea el maestro, ¿no? El por qué y para qué de esta propuesta. Bien, vamos a irnos a un espacio comercial y regresamos a esta emisión 484 de La Conjura. Mantente informado a través de las plataformas de Sociedad 3.0 Multimedios. Somos un portal de noticias, radio por internet y televisión. Entérate del acontecer local, estatal, nacional e internacional con veracidad y oportunidad. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en nuestro portal web como sociedad3.0.com, en Facebook como Sociedad 3.0, Twitter Sociedad-30 y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. ¿Buscas calidad educativa? Universidad IVES. Ofrecemos 13 licenciaturas, 4 especialidades, 6 maestrías y 5 doctorados. En la Universidad IVES, tu éxito es nuestra prioridad. Por eso contamos con un sistema de becas que te facilita el acceso a la educación superior. Pero eso no es todo. Talleres extracurriculares para potenciar tus habilidades y un equipo docente altamente capacitado que está listo para guiarte en cada paso de tu camino. El futuro comienza aquí. Universidad IVES.
Ven y descubre por qué 29 años de experiencia respaldan nuestra excelencia educativa. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook, estamos como Universidad IVES, o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. No lo pienses más, somos tu mejor opción. Somos Linces, somos IVES. Bienvenidos a Bachillerato IVES, tu mejor elección educativa. En Bachillerato IVES sabemos que tu futuro es lo más importante y por eso estamos comprometidos en ofrecerte una educación de excelencia. Nuestros maestros altamente capacitados y nuestro enfoque integral te prepararán no solo para tus exámenes, sino para la vida. ¿Por qué elegirnos? Horarios cómodos y flexibles. Sabemos que tienes muchas responsabilidades y actividades, por eso adaptamos nuestros horarios para que puedas estudiar sin estrés. Costos accesibles. Creemos firmemente que una educación de calidad no debería ser un lujo, por eso nuestros costos están diseñados para ser accesibles para todos. Una educación que marca la diferencia. En Bachillerato IVES no solo te preparas académicamente, sino que también te desarrollas como persona. Nuestro enfoque integral te ayudará a alcanzar tus metas y sueños. Además, ofrecemos una amplia variedad de talleres extracurriculares para que descubras y desarrolles tus talentos. ¿Te apasiona el canto, el teatro, la danza folclórica, la pintura, la guitarra o el fútbol femenil? Tenemos algo para ti. También contamos con activación física para mantenerte en forma y saludable. Y hay más buenas noticias. Con nuestra promoción especial puedes acceder a una beca del 50%, haciendo tu educación más accesible que nunca. No dejes pasar esta oportunidad única. Inscríbete hoy mismo y da el primer paso hacia un futuro brillante. Llámanos al 2288 17 20 26 o envíanos un WhatsApp al 2288 56 80 88. También puedes visitarnos en nuestra sede, calle Juárez número 87, zona centro, Jalapa, Veracruz. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. La experiencia respalda nuestra excelencia. Únete a la familia IVES y construye tu futuro con nosotros. Somos Linces, somos IVES. Universidad Martí, impulsando la innovación del conocimiento. Somos una universidad consolidada a nivel nacional e internacional con planes de estudio pertinentes y de alto nivel. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnología y Producción. Además, tenemos maestrías en Ingeniería, Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental y Derecho Procesal Penal. También puedes profesionalizarte con un doctorado en Ingeniería, Administración, Psicología, Educación y Derecho Procesal Penal. Únete a los mejores. Pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx. Manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. O mándanos un WhatsApp al 782-210-6521. Ven a nuestras instalaciones, ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Universidad Martí. Aprende, avanza y transforma. Únete a la excelencia educativa en secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda. Con más de 60 años dedicados a la formación académica, somos tu mejor alternativa. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado en tecnología educativa para garantizar una enseñanza de primer nivel a costos accesibles. Contáctanos al 782-823-1105 o síguenos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Permítenos ser parte de tu trayectoria hacia el éxito en una comunidad educativa de excelencia. Nuestra historia avala nuestro compromiso con la calidad educativa. Únete a Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Más de 60 años de experiencia al servicio de tu desarrollo académico. Soy Gavino, soy evolución. Bien, pues regresamos a esta misión de la conjura y vamos a dar pie al segundo tema, que es la extradición de 29 líderes criminales a Estados Unidos. Y bueno, la idea es analizar esta reciente entrega de narcotraficantes a Estados Unidos y sus implicaciones políticas y jurídicas en México. Y la recomposición que puede haber o no puede haber dentro de las bandas, dentro de los liderazgos. Se dice que se había solicitado estos
esta entrega a Estados Unidos de estos narcotraficantes a petición del gobierno, a petición justa de Donald Trump para evitar la imposición de aranceles, y se dicen otras cosas. Empezamos ahora por el lado derecho con Nemi sobre el tema. Bueno, la extradición es una figura jurídica que nació antes del fin del siglo pasado y que tiene por propósito regular la necesidad jurídica de importar de un país a otro a un presunto delincuente que debe ser juzgado. Ojo, presunto. Siempre que un país solicita la extradición de una persona, ya sea compatriota de ese país o sea extranjero en ese país, tiene que cumplir con un mínimo de reglas. Y la Convención de Palermo, que es, digamos, el pacto internacional que regula todo esto, de llevarse a los presos a otros países para ser juzgados allá, establece que entre cada país y cada país tiene que haber convenios, tratados de extradición. México tiene un tratado de extradición con los Estados Unidos. En el caso de este tratado, fíjense qué interesante. Una de las condiciones es que para ser extraditados los presos hayan cumplido sus procesos en México, si están sentenciados, que ya hayan cumplido con sus condenas. 2, que si están sujetos a proceso lo terminen, si están sujetos a proceso judicial aquí. 3, no pueden ser juzgados en territorio extranacional, fuera de México, por delitos que aquí no se consideren delitos. Y 4, no se les pueden aplicar penas, esto es importantísimo, no se les pueden aplicar penas que no existan en México. Y este es un caso importantísimo porque la legislación gringa prevé la pena de muerte y de hecho ya varios fiscales han dicho que están pidiendo la pena de muerte para varios de los 29, pero particularmente para Caro Quintero, a quien se acusa de haber matado a un agente de la DEA, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, al agente Camarena Salazar. Bueno, lo interesante del asunto es que esta extradición fue hecha, ojo, no fundada en el Tratado de Extradición, sino en una vieja ley de seguridad nacional, que por cierto no hace ninguna referencia a las extradiciones. El fiscal Gertz, tratándonos como suelen hacer los funcionarios de Morena, de estúpidos a los mexicanos, dijo que habían fundado su resolución en un asunto de seguridad nacional y citó la ley, pero no dijo en cuáles artículos. Artículo 89, dijo. Bueno, el artículo 89 no tiene nada que ver con eso, y ahorita lo voy a demostrar. Bueno, y luego, lo más cañón de todo, es posible que a estos individuos ahora extraditados los sentencien a muerte, lo cual está prohibido por la ley mexicana. De todo, ¿qué es lo? A ver, si se deben allá, que paguen. Si los tienen que juzgar, que los juzguen, ni los defiendo. Si son culpables, que Dios los bendiga. Pero ojo, ¿en dónde está la defensa de la soberanía nacional? ¿En dónde está la propuesta patriótica que mediante el himno nacional iba a cubrir de gloria y con laureles la honra no solamente del gobierno, sino de todo nuestro país? Es clara, es evidente la incapacidad de ejercer un liderazgo con proyecto. Nadie, ningún gobierno, ni del PRI ni del PAN se hubiera salvado de extraditar, pero al menos lo hubieran hecho con dignidad, con profesionalismo, con un poquito de cuidado de las formas jurídicas. Y el tercer asunto es que esto genera un gran riesgo para las autoridades mexicanas, porque pues muchos de los 29 son poderosos, tienen grupos delincuenciales detrás, y bueno, ahora dice el secretario de Seguridad que la presidenta de la República no intervino en la decisión, es decir, no, pobrecita, ella no se metió y la decisión la tomamos el almirante secretario, el general secretario y yo. O sea, ella ni se enteró. Bueno, qué buena onda. ¿Quiere decir que no la pelan? ¿Quiere decir que no consultan a la jefa del Ejecutivo de la Unión? Porque la Constitución es muy clara en el artículo 89. La presidencia de la República recae en una persona y es la que manda. Y sí, efectivamente, el ¿Por qué te ríes? secretario de Seguridad planteaba justo esta posibilidad de que, bueno, más bien
cuidando a la presidenta de la República, dice que la decisión fue tomada por el Gabinete de Seguridad y que la presidencia no tuvo nada que ver. Y ¿no? como En dijeron ese el sentido. eslogan del PRD hace muchos años, ¿y tú le crees a Harfuch? Por supuesto que no, porque además hay una ambigüedad de las declaraciones. Por un lado, Gers Manero dice que esto se dio, no fue una extradición, sino fue un traslado fundado en el artículo 89. Él lo dijo así. Por otro lado, el secretario de Seguridad achaca que esta decisión fue tomada por cuestiones de que los jueces estaban en posibilidad de liberar a algunos de estos delincuentes y que por eso se tomó la decisión. Maestro. Sí, es que jurídicamente no fue una extradición, es decir, no está en los términos de una extradición, es una entrega, la que hace el gobierno de México al gobierno de los Estados Unidos, justamente porque con la extradición hay ciertos elementos de carácter jurídico, como lo adelantó ya Toño Nemi, acerca de que hay penas que aquí no se aplican y que se aplican en la legislación de los Estados Unidos, concretamente la pena de muerte. Es decir, no tiene el gobierno de los Estados Unidos con esta entrega la limitante de no aplicar la pena de muerte, que en este caso sospecho que así será, por lo menos a Caro Quintero. Yo quiero retrotraerme en este asunto a que una semana antes de esta entrega se difundió muchísimo el caso de unos abogados defensores del Mayo y que también tienen relación con Morena. Y hubo publicidad acerca de fotografías, incluso con la presidenta de la República y con otros personajes de Morena. ¿Quién promovió esto desde el gobierno? No. Fue justamente por los abogados, que ya venían venir este asunto. Ellos lo olfatearon, o quizá tuvieron, por supuesto, una información de primera mano para adelantar, quisieron presionar quizá, para que no se diera, pero obviamente es incomparable la presión que hacen los abogados con la presión que hace el presidente Trump. Y si con esto pensó el gobierno, y creo yo que estaba muy precisa la opinión de la presidenta en el sentido de que con esto iban a mantener satisfecho al presidente Trump, pues no fue así, lamentablemente. ¿Por qué? Porque al presidente Trump sí le importa, por supuesto, que haya estado por allá ya Caro Quintero y otros más de los más buscados criminales en México. Pero le importa mucho que le manden políticos de la administración inmediatamente anterior. Y este es el asunto que está en suspenso. Creo yo que por allí veremos, no el caso de Aureoles. Lo de Aureoles no le interesa al presidente Trump, le interesa un pez gordo de justamente la administración pasada. Sí, justo las declaraciones del presidente Trump en ese sentido ya lo ha venido mencionando desde hace tiempo, justo un poquito más de una semana, donde declaró que efectivamente el gobierno de México está colaborando con estos cárteles y que ya basta de ello, ¿no? Inclusive en la propia declaración que hicieron cuando recibieron estos 29 narcotraficantes, la mención hacia el gobierno de México no existió, ya fue creo que 1 o 2 días después, donde pues ya se agradece a México este traslado y demás, y recientemente ya lo dijo, ¿no? También que va a buscar que también políticos puedan ser aprendidos, ¿no? Y trasladados a los Estados Unidos, porque existe esa evidencia de que están colaborando, han venido colaborando con los cárteles de la droga en México. Amigo Martín. Bueno, mira, yo ¿cómo está quedando claro que efectivamente la lógica de la soberanía es simple y sencillamente una más de los elementos que acomodan a la narrativa de poder en nuestro país, y que en la vía de los hechos resulta muy cuestionable el andamiaje que sostiene esa idea de la soberanía nacional? Lo de la entrega, que no extradición, como ha quedado claro con los comentarios tanto tuyos como de Toño Nemi y de Alfredo Bielma,
yo creo que coincidimos en que simple y sencillamente les fue entregado este paquete de personas ligadas a grupos criminales, al menos así se supone que es, pues efectivamente marca una forma distinta de interpretar la relación soberana de México con respecto de Estados Unidos. Y lo comento porque esto viene de la mano con lo que ya adelantaba Alfredo Bielma, después de la escaramuza de la carta del Mayo Zambada, respecto de solicitar que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hiciera los trámites correspondientes para que él pudiera regresar a México, pues creo que sería muy ingenuo pensar que hay algún elemento que pudiera favorecer siquiera una discusión ya en este sentido, después de este acto de entrega de estas 29 personas. Y sin lugar a dudas es la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda que decíamos, o que yo trataba de plantear respecto del primer tema del nepotismo frente al ejercicio con muy poco de fuerza que se refiere al posponer la iniciativa presidencial de Claudia Sheinbaum. Está un manotazo en la mesa de entregar este paquete de personas, pareciera sin el concilio de la política tradicional de protección que el presidente López Obrador estableció a lo largo de los 6 años con todos estos personajes, y por un lado, y por otro, sin acudir a ninguna reserva por parte de la decisión que tomó en función de los funcionarios que comedidamente narraron cómo es que se tomó esta decisión por parte de lo que supuestamente es el Gabinete de Seguridad. Que hay que anotar aquí, el Gabinete de Seguridad lo preside la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo no sé cómo es que el Gabinete de Seguridad tomaría una decisión de estas características con todo lo que significa en términos de responsabilidad legal, de responsabilidad histórica, de responsabilidad política, más allá de que conociera o no el asunto la presidenta Claudia Sheinbaum, que se supone todas las mañanas se reúne con su Gabinete de Seguridad. Y esto es impensable. Y habla, no sé, de un discurso que efectivamente no quiere someter al conjunto de la sociedad mexicana a ser unos oidores de una serie de mentiras que tienen que ser asumidas como una realidad palpable. Una de ellas, la última, es esta, donde dicen la presidenta no estaba enterada, fue una decisión nuestra, queriendo quitarle el peso político, el peso legal, el peso histórico y el riesgo que significa tomar una decisión de esas características. Creo que en este sentido la narrativa impulsada desde Gers Manero, desde Harfuch y de quienes hayan diseñado la estrategia de comunicación alrededor de la salida de estas 29 personas, deja mucho que desear y deja efectivamente a la especulación negativa de cómo es que se están tomando las decisiones en el gobierno de la República. Sí, y esta declaración del secretario de Seguridad, donde menciona que fue una decisión del Gabinete de Seguridad, se interpreta inclusive como una posibilidad o una decisión, o una declaración más bien, donde justo buscan cuidar a la presidenta de estos riesgos políticos y jurídicos, y además mencionan algunos analistas mencionan que esta decisión asumida o tomada por la presidenta, porque finalmente así fue, se acerca más a Trump respecto a buscar coincidencias para llevar una mejor relación, y también aleja, como ya lo mencionaste, de alguna manera con el expresidente López Obrador. ¿Qué opinas, Toño, de esto? Ahí va a haber una ruptura. Así como ayer nos sorprendió el gobernador de Oaxaca, que ganó la elección gracias al apoyo de Murat, apoyo político, apoyo económico, este nuevo morenista que orgullosamente pasó de ser, según López Obrador, escoria, a convertirse en héroe de la nación al integrarse al partido gobernante. Nos dice el gobernador de Oaxaca que Murat es un ladronazo, que le dejó en quiebra al Estado, y lo hace unos cuantos días después de que Murat recibe su credencial de socio de Morena de manos del hijo del presidente López Obrador. Bueno, así como eso, se va a reflejar exactamente lo mismo en las áreas de seguridad. Responderá el fiscal Gertz
al interés de la presidenta Sheinbaum o responderá al presidente López Obrador? ¿Los militares obedecerán a la presidenta Sheinbaum o obedecerán a López Obrador? Evidentemente, el único preocupado por salvar y proteger a su jefa, con toda claridad, es este joven Harfuch, hijo de García Paniagua, nieto de García Barragán, epítome de las contradicciones, ¿no? Colaborador cercanísimo de García Luna, defenestrado por los morenos y por el propio presidente, y hoy el gran operador de la seguridad en México. Es un verdadero berenjenal en donde no hay un liderazgo, y perdón que sea reiterativo, donde no se percibe una línea clara de acción, donde cada quien hace lo que quiere, dice lo que quiere, y pues cada quien para su santo. En medio, ojo, de una crisis financiera salvaje, de un incremento desproporcionado en los homicidios violentos, de más homicidios de periodistas, de más homicidios de policías, y podría pasar desapercibido, pero anteayer Puebla capital, la zona metropolitana, que tiene 4 millones de habitantes, vivió el peor caos de su tiempo porque secuestraron a 2 muchachitas en una comunidad de Atlisco, se cerraron todas las vialidades, fue un escándalo, costó millones en productividad, turistas varados, hoteles, una catástrofe en la región de Atlisco y Puebla. Bueno, pues el desgobierno se empieza a hacer patente. Ya hay prestadores de servicios que se niegan a ir a cubrir sus rutas. Hay lugares de Guerrero que ya no tienen abasto por el tema. Bueno, anteayer, en Naucalpan, un anciano de 75 años y un grupo de señoras, literalmente a cachetadas y pellizco, desarmaron a un desgraciado que iba a cobrarles 20,000 pesos por derecho del piso a los vendedores de la calle y en un mercado de Naucalpan. Esa es la realidad que estamos viendo. O sea, todo esto no es ajeno a la vida cotidiana. Y así está. Acaban de matar a 4 en Veracruz y de una manera salvaje en Perote. Los 9 estudiantes de Tlaxcala que aparecieron. Ese caso atroz. Fueron de Tlaxcala a la playa y encontraron los cadáveres de 9, 4 hombres y 5 mujeres, no solamente asesinados, mutilados y torturados. Desmembrados, tirados en la carretera. Es grave y todo este panorama que menciona Martín, que menciona el maestro, que menciona Toño, nos deja ver que este vínculo no es ya algo que se rumore, es algo que está patente. Lo hemos platicado aquí, ¿no? Con el gobernador de Sinaloa, ¿no? En el caso de Américo Villarreal en Tamaulipas, de esta posibilidad inclusive de que hayan sido apoyados con recursos económicos en sus campañas. Inclusive hoy mismo se hablaba de Bedoya en Michoacán, que también fue apoyado y que ahora declara contra su antecesor y demás. Pero todo este panorama nos hace preguntarnos, porque además la narrativa así lo ha dicho, se ha mencionado, que esta entrega de los 29 líderes criminales y además la estrategia que se está llevando en términos de seguridad marca un precedente importante en la lucha contra el narcotráfico en México. ¿Será cierto, maestro? Siento que hay desde luego una diametral diferencia en el combate a la delincuencia entre este gobierno y el anterior. Es muy obvio. Ya por sí o ya a propósito de la presión que está recibiendo del presidente Donald Trump. Pero desde luego lo que estamos viendo es un auténtico combate a la delincuencia. El número de laboratorios que han sido localizados y destruidos, las drogas incautadas, destruidas también, nos dice mucho. No se vio en el gobierno anterior, que fue permisivo, y además por esto es que se extendieron en buena parte de la República Mexicana los cárteles de la droga. Fundamentalmente Zacatecas, Aguascalientes, Guerrero, Chiapas, Tabasco. Son cuestiones muy plásticas, pues, que están allí y que nos dicen de cómo fue el gobierno antecesor respecto de su trato con los cárteles de la droga.
Y este gobierno pues los ha perseguido y hemos visto cómo ha debilitado al cártel de Sinaloa. Cómo vaya a finalizar ese encontronazo lo ignoramos, pero de persistir yo siento que sí se va a minimizar la fuerza de estos grupos delincuenciales. ¿Por qué? Porque aparte del esfuerzo del gobierno de México, los Estados Unidos van a hacer lo propio. Si el gobierno de México no entrega o no hace entrega de capos políticos en México, lo van a hacer los Estados Unidos. ¿Y qué es lo preferible para el gobierno mexicano? Que aquí se haga lo que tenga que hacerse. Creo yo que estamos por ver eventos muy importantes, demasiados, inéditos en la República Mexicana, de un gobierno que para empezará a deslindarse del anterior para poder caminar hacia adelante en lo que le corresponde históricamente. Esta lucha contra el narcotráfico que se ha venido, ya lo mencionaba el maestro, y que en el pasado, en el gobierno pasado, no se daba, porque se montaba en una narrativa de la soberanía nacional. Inclusive en esta misma se ha hablado de la soberanía y que somos un poder soberano y que no somos Estado de nadie. Estas actividades, esta posibilidad de que políticos, capos políticos, como dice el maestro, puedan ser entregados a Estados Unidos. Entre ellos se menciona que es posible que Rocha Moya sea el primero. ¿Trastocará esta narrativa o esta soberanía nacional? Bueno, yo más que eso, el asunto es que ojalá y se den las condiciones para efectivamente marcar los deslindes que son necesarios respecto de esta... todo parece indicar, ya no solamente como una cuestión de palabra dominguera, de este narcogobierno, de esta élite de poderes que están definiendo la ruta histórica de nuestro país en los últimos años, más que nunca, que se han empoderado territorialmente de manera muy amplia y que han puesto en entredicho ya la propia soberanía interna de nuestro país, más allá de la retórica nacionalista. Y en este sentido creo que lo que sí podemos pensar o esperar es que se tomen cuentas respecto de la presión que se está dando por parte de Estados Unidos para que no solamente les entreguen lo que se supone son cabezas visibles de la delincuencia organizada en el estricto apego a la palabra, sino que también aquellos que están vinculados y que también adoptan una posición de poder dentro de estas estructuras que están ligadas a los apartados políticos. Pero a mí me gustaría cerrar, dado que ya estamos con el tiempo encima, mi querido Toño, mirando lo que a la luz incluso de esta gran presión y de este poner pues no de rodillas esencialmente, sí, pero ponerlos en un cuestionamiento fundamental al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por parte del presidente Donald Trump y su gobierno, la situación de que independientemente de ello insisten en golpear a lo último que queda del entramado no capturado hasta ahora, aunque ya absolutamente débil, que es el Poder Judicial de la Federación. El discurso que sostienen para poder enviar a estos 29 personas a los Estados Unidos, ya lo comentabas, forma parte de una respuesta ante la posibilidad de que los jueces dejaran en libertad a estas personas. Insisten en señalar al Poder Judicial de la Federación como el gran criminal del Estado mexicano y insisten en una narrativa que sin duda desmonta institucionalmente a este país. Vamos a ver qué sigue después de la elección esta tan rara, tan poco convocante que se tiene de magistrados, ministros y jueces del Poder Judicial, porque efectivamente después de esto, con solo la elección, se les garantiza la posibilidad de ser reconocidos y creíbles para la sociedad mexicana después de todos los ataques que ha sufrido el Poder Judicial. Digo, es un tema que yo supongo que tendremos que comentar en algún momento. Tendremos que analizar a fondo el tema porque justo en la respuesta que da la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, claro, justo aborda este tema, ¿no? La soberanía del Poder Judicial y que la justicia debe prevalecer sin excepciones, lo mencionó tal cual, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Todavía nos da tiempo para hacer un cierre o concluimos?
Hacemos un cierre de 1 minuto cada uno, si les parece, y concluimos. La palabra inflexión es rara, pero aplica mejor que muchas otras para definir lo que pasa en México. Nada volverá a ser igual. Estamos viendo al Ejército y la Marina como responsables de la seguridad pública, lo cual no solamente los involucra en el conflicto, sino que los deslegitima. Ya nadie duda, hay pruebas que han circulado libremente, que muchos actores de Morena, incluyendo al presidente López Obrador, mantienen y mantuvieron lazos directos con grandes capos de la delincuencia organizada, y circulan también evidencias de dinero que masivamente dieron los cárteles a los militantes y candidatos de Morena. La presidenta luchando por una posición muy endeble y torpedeada por sus propios compañeros de partido. Y en medio de todo esto, un país que demanda soluciones tras el colapso del sistema de educación pública, tras el colapso del sistema de salud, la caída... Bueno, por cierto, la noticia de hoy, acaba de anunciar el presidente Trump que a partir de abril impone aranceles a todos los alimentos que importen a los Estados Unidos, los países socios comerciales. Eso sí nos rompe la madre, porque no hay más volumen de exportación que el limón persa, que el aguacate, que la lima. Ahí sí nos va a pegar, pero bonito y sabroso, y lo anunció hoy. Aranceles para los productos agropecuarios mexicanos. Nuestro. ¿Recuerdan ustedes en la campaña del 2018, frente a los empresarios en un evento coordinado por Leonardo Curcio, a una pregunta de Leonardo Curcio acerca de cuál sería el resultado? Dijo el candidato López Obrador, pues yo se las dejo ahí, yo sé que voy ganando. Si reconocen el triunfo o no, pues será cuestión de ustedes. Ahí está el tigre, se puede desatar. Yo miré a mi rancho y si el tigre se suelta, es asunto de ustedes. ¿Quién o cuál es el tigre? Bueno, pues el tigre se está debilitando y paradójicamente con esa presión y esa intervención del gobierno de Estados Unidos le ha venido a convenir a la presidenta Sheinbaum, justamente porque le quita ese fantasma de la revocación de mandato que a través del tigre pudo haberse organizado. Eso es por un lado. Por otro lado, el gobernador Rocha Moya era muy importante para el establecimiento político mantenerlo en el cargo. Ha perdido esa importancia justamente por el número de campos que ya tienen los Estados Unidos, por toda la información que les van a proporcionar, de tal manera que la información que pudiera proporcionar el gobernador Rocha Moya pues ya pierde mucha vigencia, ya no tiene importancia, y por lo tanto Rocha Moya deja de tener también importancia y será uno de los peones que pudiera caer en próximos días. Uno de los sacrificables, Fredo. ¿Sí? Uno de los sacrificables. Bueno, los tiempos son complejos, complicados, muy difíciles, y además de ya no querer llover sobre mojado por lo expresado por Antonio Nem y Alfredo Bielma, por ti mismo, mi querido Toño, yo digo, vamos a ver qué pasa con un espacio de la población, un sector de la población fundamental, las mujeres, este 8 de marzo, en un año más, en un momento más de movilizaciones que sin duda se tendrán frente a lo que sigue siendo una tragedia en relación a los feminicidios, a la falta de atención, a que otro de las mentiras, otras de las burlas que se plantean desde la narrativa oficial, de que al arribar una presidenta arribaron todas, cuando esto ha quedado claro en los primeros 3 o 4 meses de mandato, que no es así. Se ha demostrado el abandono, la lejanía, el instalar una Secretaría de la Mujer que no sirve para nada, que no refiere nada, que no acata ninguna disposición en relación a cercanía o empatía con el dolor de las mujeres en nuestro país. Pues yo creo que es un tema que vamos a tener que tocar fundamental y centralmente, porque este 8 de marzo puede ser no solamente un año más de reivindicaciones y de luchas de las mujeres, sino un año profundamente complejo y un momento profundamente de mostrar que hay
hartazgo más allá de lo que se supone tendría que ser un ámbito de esperanza, un momento de ilusión, porque se tiene una mujer presidenta. Esto va a Tengo quedar una claro. pregunta para ti. ¿Sí? Ahorita que dijiste lo de la secretaria de la mujer, me hiciste recordar el desmadre que trae el presidente Petro en Colombia, que destituyó a su vicepresidenta como ministra de la mujer y de las minorías. Y yo te pregunto, ¿en el exterior nos veremos igual en México? ¿Nos veremos como el desorden absoluto? Ayer Bukele dijo que cuando un gobierno es incapaz de combatir a la delincuencia, que cuando el gobierno pierde el control del territorio, como es el caso de México, es porque los jefes de la delincuencia están dentro del gobierno. Bueno, rápido, precisamente de Colombia me llega un mensaje con un texto de la presidenta Claudia Sheinbaum, y la persona que me la manda es una mujer en un grupo que tenemos de compañeros latinoamericanos aplaudiendo el ejercicio de gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay una buena prensa internacional para, al menos en Colombia, para la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno. Pues interesante la visión que se tiene del exterior respecto a la administración de la presidenta Sheinbaum. Interesante va a ser lo que suceda el próximo 8 de marzo. Y bueno, ya posiblemente estaremos comentando en la siguiente emisión sobre el tema. Por el día de hoy les agradecemos su presencia y esperamos que esta semana sea productiva para todas y para todos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.